Hola, bienvenido al episodio 4 de Enigmas del alfabeto inglés. En el episodio anterior vimos cómo la escritura evolucionó, pasando por la escritura ideográfica a la silábica y de ahí al alfabeto, con la idea de que un estudiante pudiera aprender a leer y escribir de la forma más rápida, estudiando solamente unos cuantos símbolos o letras. En este episodio vamos a revisar cómo el alfabeto latino significó una evolución en este contexto. Veamos cuál fue la ingeniería del alfabeto latino. La razón por la que vamos a revisar esto es que estos conceptos se utilizaron en las palabras del inglés antiguo, que era un idioma regular, es decir, se escribía y se leía siguiendo las reglas del alfabeto. Y estas son las palabras que forman el núcleo del inglés moderno. Además de esto, más del 85% de las palabras del inglés moderno vienen del latín, aunque fueron incorporadas más tarde en su evolución. Veamos pues cómo el alfabeto latino estandarizó o normalizó los sonidos de las letras del alfabeto. El alfabeto latino hacia el año 100 después de Cristo era representado por las letras que conocemos hoy en día y cada letra se pronunciaba. Es decir, en vez de poner el nombre de la letra, como era la tradición hasta la época de los griegos, se representaba solamente la letra y se leía de la siguiente forma: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Y, Z. Entonces vemos cómo la alfa se convirtió simplemente en A, ya que ese es todo el sonido que representa. Y la beta se convirtió en B, resultando de la incorporación de la consonante B y de la vocal E, y así para cada letra, excepto por la Z. Ahora, revisemos la definición de vocal. Una vocal es un sonido producido por el paso ininterrumpido del aire a través de las cuerdas vocales. ¿Cuál es la definición de consonante? Se refiere a posiciones de la boca que, por su naturaleza, crean una interrupción parcial o total del aire a través de las cuerdas vocales. Es decir, cuando uno pronuncia una consonante, no puede pasar el aire en forma abierta, en forma completa, en forma libre a través de las cuerdas vocales. Entonces los latinos hicieron una diferencia clara entre lo que era una vocal y una consonante. Ahora, en un episodio anterior vimos que el sonido vocálico básico que existe es la schwa, es decir, el sonido que se produce cuando la boca está en una posición relajada y el aire pasa. Algo así como un sonido indefinido. Como ejemplo, si alguien le pregunta a una persona si quisiera comer pizza o quisiera comer hamburguesa y la persona no supiera qué contestar porque no se ha decidido, contestaría algo así como y esa es la schwa. Ahora, al variar la posición de la boca en diversas posiciones, entonces se producen los sonidos vocales que están representados por las letras que dijimos: A, E, I, O, U. Son los sonidos vocálicos más potentes que una persona puede producir, ya que son zonas de máxima resonancia. Entonces, esto era parte de la ingeniería del latín. Ahora, veamos un punto adicional en el alfabeto latín. Ellos distinguieron las llamadas semivocales. ¿Qué cosas son las semivocales o semiconsonantes? Son posiciones que permiten el paso del aire parcialmente. Entonces se puede utilizar las cuerdas vocales. Veamos el ejemplo de la M. Si uno dice me voy, en ese momento uno está pronunciando la M, pero también está pasando el aire y se nota el sonido de la schwa. Las semivocales definidas por los latinos son F, L, M, N, R y S, y las denotaron
al empezarlas con la vocal E. Es decir, entendieron la naturaleza de la letra y la indicaron. La importancia de esto lo veremos más adelante, ya que si bien en latín se hacía énfasis en la diferencia de los sonidos de las consonantes y las vocales, en el inglés, especialmente en el caso de la L y la R, las semivocales o las semiconsonantes parecen influenciar a la vocal. Las vocales eran consideradas el alma de la palabra. Esto se debe a que producen la intensidad del sonido, una vibración armónica que puede ser extendida. Estos son los sonidos que podemos utilizar al cantar para entonar una nota musical. Uno no puede cantar una nota musical utilizando una consonante. Las consonantes, en cambio, están más relacionadas a un ruido, no tienen una vibración armónica, y se entendía que tenían que ser combinadas con una vocal para formar cualquier sílaba. Entonces, esto confirma lo que decíamos anteriormente, y es que los latinos, los escribas latinos, estaban conscientes de las diferentes posiciones de la boca asociadas con cada letra. En el latín se representaba la A, E, I, O y la U, pero la U se representaba con la letra que actualmente es la V. Posteriormente esta letra cambió y se representó en forma distinta. Otro punto interesante acerca de las vocales del latín es que si rotamos, por ejemplo, la A 90 grados, vemos que parece representar la posición exacta de la boca para pronunciar la A. La A se pronuncia logrando un ángulo en la boca, y esto es lo que parece representar la letra A, y en esta posición la A es idéntica a la alfa que representaban los fenicios, o al aleph. La E vemos que tiene 3 líneas paralelas. También se representaba así en la época de los fenicios. Y vemos que la E se logra poniendo en paralelo la lengua, el paladar y el aire que pasa a través. Entonces vemos 3 cosas en paralelo ahí. La I latina representa una línea, que es casi la forma que pone la boca a la hora que uno la pronuncia. Y en este caso es distinto del alfabeto fenicio, pero en el alfabeto fenicio vemos que es igual a la E, pero en su posición inferior la línea se adelanta. Y si recordamos la descripción en el diccionario español de 1726, vemos que dice que la I se produce en una posición similar a la E, un poco más cerrado, y poniendo la lengua, que es la línea inferior, cerca de los dientes inferiores. Y la O es la más evidente, porque la O representa un túnel que se hace con los labios haciendo un círculo. La U no estaba representada en el alfabeto fenicio, pero podemos ver que la V, que es la que usaban los latinos para representar a la U, representa un ángulo opuesto al de la A. Si la A representa una posición donde la mandíbula y el paladar forman un ángulo, en la U latina vemos lo inverso. Y es que la U se pronuncia así. Es una posición casi completamente inversa a la de la A. Los labios están casi cerrados en un ángulo. Giovanni Francesco Quinziano Stoa, cerca del año 1500, cita una frase latina que dice: faci os strictum sic promula labra fatigat. Esto quiere decir que la U te hace apretar la boca, por lo que cansa los labios. Y esto lo podemos comprobar pronunciando la U. Al hacer esto, tenemos que apretar los labios para cerrar el círculo y lograr un ángulo, lo cual cansa los labios. Todo esto me hace pensar que sí conocían cada una de las posiciones de la boca y que utilizaron todas estas posiciones mencionadas debido a un proceso de estandarización y simplificación de los sonidos. Nuevamente viene la pregunta: ¿conocían los antiguos las posiciones de la boca? Esto tal vez nunca lo sabremos, porque la historia del alfabeto viene mezclada con muchas leyendas y aparente superstición.
Sin embargo, recordemos que los que crearon esto eran ingenieros y que la sabiduría no se daba a cualquiera. El conocimiento solamente se daba a quienes lo pedían y pasaban todas las pruebas necesarias, es decir, a los iniciados. Otro punto a considerar acerca de la ortografía latina eran los acentos. Un acento es un cambio en la pronunciación de una de las sílabas de la palabra. Existen varias definiciones para el acento. En el latín se consideraba que las sílabas acentuadas tenían más duración que las normales. Esta duración se llamaba mora. Entonces, teóricamente, y esto por supuesto en forma relativa, las palabras acentuadas tenían vocales largas y tenían una duración de 2 moras, mientras que las sílabas normales tenían una duración de 1 mora. Consideramos la palabra pater en latín, P-A-T-E-R, se pronuncia pater. La A dura un poco más en relación a la E. Podemos ver que existe solamente una consonante entre la A y la E. Por lo tanto, según una de las formas en que se representaban las sílabas, la A sería larga, la E sería corta. Pater. También veamos que en el latín, así como en el español, se consideraba que la penúltima sílaba estaba acentuada. Entonces nuevamente vemos, en este caso, pater. Veamos otra palabra, la palabra annum. La palabra annum tiene 2 consonantes entre la A y la U. Se escribe A-N-N-U-M. Esto, según esta regla, quiere decir que la A y la U tienen la misma duración. Entonces se pronunciaría annum. Vemos entonces que en el latín habían 2 formas generalizadas. Una era la doble consonante, como la hemos visto, y otra era utilizando una raya sobre la vocal, que llamaba macrón. Ahora veamos cómo esto afecta a muchas de las palabras del inglés. Veamos la palabra dinner y diner. La palabra dinner se escribe D-I-N-N-E-R y significa cena. Y la palabra diner se escribe D-I-N-E-R y se refiere al restaurante donde uno cena. Ahora, vemos acá la diferencia. En la primera palabra D-I-N-N-E-R, la I y la E son cortas. Entonces se pronuncian dinner, que son muy similares al latín. Básicamente las mismas vocales que el latín. En cambio, en la palabra diner, como solamente hay una N entre la I y la E, esto significa que la I es larga y la E es corta. Pero en el inglés, para indicar la vocal larga, se dice I, no se produce el doble de largo. Si fuera una palabra latina, la palabra diner se pronunciaría dinner. Pero en el inglés, en vez de extender la duración de la I, hubo un cambio llamado el gran cambio de las vocales. Antiguamente, según nos explican los lingüistas, la I se pronunciaba como en latín. Pero después de este periodo, pasó de ser de I a I. Entonces tenemos diner. En otro episodio, más adelante, revisaremos los cambios que sucedieron en el gran cambio de las vocales, que tuvieron un impacto muy grande en la pronunciación del inglés y que hasta hoy en día constituye una de las grandes diferencias entre el inglés y otros idiomas, y cómo es una de las grandes causas en las diferencias entre las pronunciaciones de los mismos hablantes anglosajones, ya que algunos a veces pronuncian las vocales largas y otras las pronuncian cortas en la misma palabra. Regresando al alfabeto latín, habiendo visto las reglas, ahora podemos leer algunas frases famosas. Por ejemplo, carpe diem. En carpe hay 2 consonantes, por lo tanto carpe, la A y la E serían cortas. Carpe diem. Caveat emptor, donde EA, como tiene 2 vocales, esa parte es larga, entonces es caveat. Emptor. En emptor también hay más de una consonante entre las vocales, por lo tanto son cortas. Emptor. Sin embargo, tenemos cogito, ergo, sum. En cogito, la I es larga. Ipso facto,
mea culpa, etc. Entonces, para resumir, el escriba latino, siguiendo la tradición del alfabeto, podía representar cualquier sonido en una forma consistente. El escriba latino, si tuviera que representar una palabra nueva del idioma, tal vez que viniera de algún otro lado, que no fuera del latín clásico, vería cuáles eran las posiciones de la boca que utilizaba la persona y aproximaría lo más posible utilizando las letras del alfabeto. Esto le permitía a una persona que no conoce esa palabra, por lo menos podría leerla en una forma consistente. La estandarización de los sonidos del latín ayudó a que el lenguaje, especialmente el latín clásico, permaneciera en una forma consistente y fue utilizado como idioma internacional por muchos años después de la caída de Roma. En esta situación, especialmente en el caso del latín clásico, la representación escrita se convierte en el estándar, es decir, la palabra es como se escribe, no como se pronuncia, habiendo diferencias entre las personas al pronunciar, y a veces una misma persona puede no pronunciar una palabra de la forma estándar. En el próximo episodio veremos cómo el alemán y el francés, que son dos grandes lenguas que influenciaron al inglés, utilizaron el alfabeto de formas distintas y cómo lograron resolver las diferencias entre sus pronunciaciones y las pronunciaciones del latín. Si quieres más información acerca del tema, puedes ir a enigmasdelingles.com o enviar un email a alvaro@phonicsense.com. Gracias.